Vaya a la palabra de Dios, Efesios capítulo 5. Recuerde que estamos en este emocionante libro, en esta emocionante carta, y ahora nos toca movernos a través del versículo 21 al 28. Pero como siempre lo hacemos, lo vamos a leer todo la parte de el pasaje. Si lo tiene, por favor, dígame amén. Ubíquese en Efesios capítulo 5, pero ahora el versículo 15 y luego vamos a ir para abajito. ¿Estamos todos ahí? Mientras que en la pantalla voy a ver si se lo pongo y ahí está. Leo para usted, pidiéndole al Padre, al Hijo y al Espíritu de Dios que sea Él el que nos ministre y que tome el control de todos nosotros. Dice así, voy a leer del versículo 15 de capítulo 5. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en el cual hay disolución. Antes bien, ¿cuál es la orden, hermanos? Se llena del Espíritu. ¿Y cuáles son las características? Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Versículo 20. Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 21. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas están sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Oh Padre, qué bueno, Señor, qué agradable y qué perfecto eres tú, que a tu tiempo, Señor, tú quieres hablarlo, Señor. Tú no llegas tarde, tú no llegas antes, tú llegas a tiempo. Oh Padre, y ahora tú los has reunido en este lugar con el propósito de escuchar tu voz por medio de la palabra. Oh Padre, pon ese deseo en nosotros, Señor. Pon esa sed como el siervo brama por las corrientes de las aguas, que podamos decir, así clama mi alma hoy por tu palabra. Oh Señor, tú tienes un propósito para cada uno de los que aquí estamos, Señor. Esto no es casualidad. Estamos en tus planes, bajo tu mandato. Te suplico, Señor, que abras nuestro corazón y que pongas estas palabras, Señor, en él, para que nosotros así vivamos por ella. Oh Padre, necesito de tu asistencia, Señor. Necesito que tú me controles, Señor. Yo soy un siervo inútil, pero tú, Señor, en tu gracia y en tu misericordia, Señor, usas vasos. En Jesús, Señor, agradecemos todo esto. Y junto conmigo la iglesia dice, amén. Wow, hermanos. Yo no sé, yo creo que como una iglesia bíblica, usted ya leyó estos versículos que vamos a leer ahorita, que le están apareciendo ahí en la pantalla.
No hay difícil a dónde perderse porque vamos versículo tras versículo, capítulo tras capítulo de este libro que ya tenemos un par de mesecitos estando allí. Entonces, digamos que hoy terminemos en el 25. Usted en su casa lo puede seguir leyendo y puede decirle al Señor que la vaya iluminando de lo que esto se trata. Hermanos, sobre todo siempre les pido que en sus oraciones me lleven a mí y a mi familia para que el Señor me use conforme a su palabra. ¿Qué vamos a ver ahora? Bueno, hemos venido, el Señor nos ha venido hablando individual de que los tenemos que limpiar, que nosotros lo imitemos a Él, que nosotros andemos en una vida sabia, que nosotros no desperdiciamos el tiempo, sino que usemos el tiempo sabiamente. Pero hemos llegado al versículo 21 del capítulo 5 de esta preciosa carta, donde el Señor nos va a hablar a la familia. Diga la familia. ¿Hay alguna familia aquí? No, hoy los vamos, como vamos paso a paso, los vamos a centrar en lo que el Señor pide. Por eso el mensaje yo le puse el matrimonio que Dios espera. Pero usted me puede decir, yo que hace rato que nada que ver con un matrimonio. Espérese que para todos hay. ¿Ok? A ciencia. Hoy vamos a hablar del matrimonio que Dios espera o que Dios desea de nosotros. ¿Qué otra cosa viene ahí? Luego vamos a hablar de los hijos. ¿Alguien tiene hijos acá? Entonces, el Señor nos va a hablar cómo la familia debe, una familia creyente. Eso se me había olvidado. Pablo está hablando a la iglesia de Éfeso, donde él asume que los que están recibiendo la palabra ya son creyentes. ¿Ok? ¿Por qué? Porque terminamos diciendo en los versículos anteriores que para que nosotros cumplamos muy bien, no perfectamente, muy bien lo que el Señor pide, debe de haber una intervención divina y debemos de estar llenos ¿de quién? Del Espíritu Santo. No se puede hacer la obra que Dios nos ha encomendado si no está el Espíritu Santo morando en cada uno de nosotros. Porque eso es fruto del Espíritu, como dijimos el domingo pasado. El que produce que una iglesia se vea o luzca como el Señor quiere que luzca, eso lo produce el Espíritu Santo nada más. ¿Entendemos eso? Entonces Pablo, él está enfocado de decirle a los hermanos, de recordarle a esa iglesia cómo luce una persona que está controlada, que está siendo controlada por su espíritu. ¿Cómo luce una persona que se está dejando sujetar por el Espíritu Santo? Esa palabra es como si es mal creada, una mala palabra, sujetarse. Ya vamos a hablar, ya vamos para ahí. Entonces, ¿qué es lo que lo vamos a ver de este 21 en adelante? Vamos a hablar de las esposas, vamos a hablar de los esposos, por ende vamos a hablar de un matrimonio bíblico, también vamos a hablar de la relación de padres con hijos y también vamos a hablar de la relación de siervos con amos. ¿Alguien trabaja acá? Eso quiere decir que usted está subordinado a un jefe. Y todo eso vamos a ver despacito. Aquí que yo le sugiero que traiga un lapicero que pinte y un cuadernito para que usted vaya anotando despacito todo lo que el Señor quiere que nosotros escuchemos y hagamos. Ya lo dijo él que nosotros queremos que andemos en amor, que vivamos sabiamente, que aprovechemos bien el tiempo, que seamos entendidos en cuál es la voluntad del Señor. Y también hemos dicho que eso debe de hacerse únicamente o solamente se puede hacer si es a través o por medio o sujetados o controlados o poseídos por el Espíritu Santo. De esto vamos a ver si podemos llegar a estos 3 puntitos, porque vamos a celebrar también la Cena del Señor. ¿Cuáles son los 3 puntitos que hemos sacado de estos versículos? El llamado a someternos. ¿Cuál es el siguiente punto? El llamado
a la esposa. Y el tercero, el llamado al esposo. Así que pídale al Señor en este momento, hable con Él y dígale, Señor, háblame, aliméntame. Yo necesito oír tu voz. Necesito que tú me ministres. Punto número 1. Efesios capítulo 5, pero solamente el versículo 21, que es el punto que se llama el llamado a sujetarnos. Diga sujetarnos, el llamado a someternos. Hermanos, dice Efesios 5:21, someteos unos a otros, como en el temor de Dios. Someterse es uno de los aspectos más difíciles para el ser humano por su orgullo natural, ya sea a la autoridad humana como a la divina. Yo no sé si sale entero aquí porque aquí me sale la mitad. Vuelvo a leer. Someterse es uno de los aspectos más difíciles para el ser humano por su orgullo natural, ya sea a la autoridad humana o a cuál, y a la divina, que sea la de Dios. Ese es como le digo, cuando a uno le dicen sométase. ¿Cuál es el otro significado de la palabra someterse? Rendirse, doblegarse, subordinarse y acatar. Y usted puede decir que yo, pastor, usted está diciéndome que yo tengo que someterme, hablando del matrimonio. Pastor, usted me está diciendo que yo tengo que someterme a mi esposo. Yo le voy a decir, no digo yo, dice la Biblia. Pastor, esto me está diciendo que yo tengo que acatar lo que él dice. Y entre paréntesis usted puede decir, cuando él está pidiéndome algo que no es conforme a la voluntad de Dios, ya vamos a llegar ahí, no corra. Pero lo que primero que tenemos que hacer es lo que ahí dice, someterse es uno de los aspectos más difíciles para el ser humano, por su orgullo natural, ya sea a la autoridad humana, más aún a la divina. Si nos cuesta muchas veces acatar las órdenes humanas, las órdenes de la sociedad, las órdenes del, por decir algo, de la policía, las órdenes de un juez, las órdenes del maestro, las órdenes del empleador. Vemos cuántas más difícil es hacerlo por nuestros propios medios de sujetarnos a una autoridad que está sobre todos, que es la autoridad divina, que es la autoridad de Dios. ¿Se da cuenta de eso? ¿Cómo entonces podemos hacer eso? Lo vimos el domingo pasado. La única manera que nosotros podamos empezar a caminar en lo que Dios dice que nosotros ya podemos hacer, porque Él ya nos dio las herramientas, es que nosotros seamos todos los días llenos del Espíritu de Dios. ¿Qué terminamos diciendo el domingo pasado? Que le preguntaron a este predicador de D.L. Moody, algo así, no me puedo pronunciar muy bien, que por qué era obligación y por qué era la necesidad de que un creyente te tenga que llenar todos los días y a cada momento del Espíritu Santo. Y él sabiamente dijo, porque el creyente tiene fuga. Yo no sé si usted en su casa alguna vez ha visto que en su grifo, en la manguera, usted lo apaga, pero siempre se sigue cayendo en la regadera, en el baño. Pues, hermanos, el creyente debemos de ser llenos del Espíritu Santo. Hoy debemos de ser llenos del Espíritu Santo. Más tarde debemos de seguir siendo llenos del Espíritu Santo en la noche. Y debemos de seguir siendo llenos del Espíritu Santo al abrir los ojos otro día por la mañana. ¿Por qué? Porque es la única forma que nosotros podamos cumplir lo que el Señor dice que nosotros podemos hacer. Jamás, escúcheme,
Jamás el Señor le va a pedir algo a usted que para usted es imposible en la carne. Usted tiene razón. Porque muchas veces el jefe pide unas situaciones que para mí son absurdas. Pero pregunta, ¿quién cree que tiene las mejores ideas hablando de la autoridad divina? ¿Dios o los hombres? ¿Qué le parece? Pero también ahí hay otra característica. Miren lo que dice. Vamos a pasarla acá. Someterse a unos a otros, escúcheme, no se basa en los méritos de la otra persona. Lo voy a volver a decir. Si usted es creyente, si usted dice yo soy cristiano, someterse unos a otros no se basa en los méritos de la otra persona. Los creyentes no deben someterse unos a otros porque los demás los merezcan. Más bien deben someterse unos a otros como iglesia, en amor y en el temor del Señor, porque Efesios 5:21 dice, someteos unos a otros en el temor del Señor. Cuando nosotros muchas veces tomamos decisiones, hablando del matrimonio, ¿por qué hay una gran cantidad de divorcios? ¿Por qué hay una gran cantidad de separaciones? ¿Por qué hay una gran cantidad de desigualdades? ¿Por qué hay una gran cantidad de pleitos? Espero que aquí no estoy hablando de otras personas, no de acá. En su hogar, en la casa. ¿Sabe por qué? Porque ninguno de los dos se somete a Dios primero, porque no hay temor de Dios primero, mucho menos van a tener temor ambos, sino que parece Estados Unidos e Irán. Es más, se duerme con casco, porque los bombazos caen. Lo primero como iglesia que nosotros somos llamados es a sujetarse. Pero ¿cómo nos vamos a sujetar? La única forma bíblicamente de sujetarse a alguien es ser lleno todos los días y cada momento del Espíritu. ¿Y cómo se sujeta? Porque tú conoces a Dios. ¿Y cómo conoces a Dios? Por medio de tu palabra. Y cuando tú conoces a Dios por medio de tu palabra, llega algo que se llama el temor de Dios. Entonces, tú no se sometes a la otra persona porque él se lo merece muchas veces. Los creyentes no deben someterse unos a otros porque los demás se lo merezcan. Más bien deben someterse unos a otros en el que temor y amor, póngale a Dios. Proverbios 9:10 dice, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Entonces, ¿por qué fracasa muchas veces? ¿Sabe por qué? Porque no hay temor. Y como no hay temor, muchas veces terminamos tomando decisiones, hablando del matrimonio propiamente, que los pasamos llevando a los hijos con los pies. No, yo me divorcio, ya no te aguanto para vivir contigo, mejor así, no, o sea, allá afuera, allá me están esperando, yo quiero ser libre. Ok, dele. No tengo problema, o sea, pruebe. Pero recuérdese que vamos a ser juzgados por el Señor. Recuérdese que cada decisión que usted toma trae una reacción, trae una consecuencia. ¿Estamos de acuerdo en eso? Ahora no se ponga triste, yo lo veo así como, ya vamos a llegar, ya vamos caminando en esto, hermanos. Efesios, el primer punto que estamos estudiando en Efesios capítulo 5, dice la palabra que muchas veces no la queremos escuchar, someteos unos a otros, pero tiene que existir el conocimiento de Dios, porque Él que nos pide que nosotros los sometamos. Entonces, matrimonio, incluye a Dios en su matrimonio, hombre. Vuelvo otra vez. Estamos hablando de un matrimonio cristiano. Estamos hablando de un yugo igual, no un yugo desigual. Pregunta, no me contesten. Si un matrimonio cristiano
Hay muchas veces situaciones difíciles para superar. Pregúntese ahora un matrimonio donde sea un yugo desigual. A mí me encanta lo que dijo la esposa del pastor Elías Moutinho, que vino la vez pasada. Una de las preguntas dijo, ¿me puedo casar con alguien que no es creyente y que no conoce a Dios? Y él le dijo, sí, casarse sí puedes, ustedes vinieron, ¿verdad? Sí, casarse sí puede, le dijeron, pero que le aprovechen. Si alguno prevaleciere, dice Eclesiastés 4:12, si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán. Y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. ¿Qué significa eso, hermano? Incluya a Dios en su casa, incluya a Dios en su matrimonio. Pero quiero hacer énfasis en qué significa incluirlo. La palabra incluirlo, de lo que le estoy tratando de decir, es que usted no lo va a agregar a su plan ABCDE. No, usted va a incluir a Dios para dejarse sujetar por Él, porque acabamos de preguntar que quién tiene las mejores ideas y usted me dijo, Dios, pastor. Entonces, llénese del Espíritu Santo para que sea dominado y sujetado por Él. Número 2, Salmo 127:1, lo conocemos de memoria. Si Jehová, escúcheme, si Dios, o si el Señor, si Jehová no edificare la casa, en otras palabras, si usted no permanece lleno del Espíritu de Dios, le cuento, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, ¿qué sucede, hermanos? En vano vela la guardia. Sujetarnos o someternos los unos a los otros no solo se logra siendo, ¿cómo, iglesia? Llenos del Espíritu Santo. Dios ha diseñado la sociedad humana para que funcione adecuadamente siguiendo una línea de autoridad. Si no fuera antinomianismo, ¿qué significa la palabra antinomianismo? Una vida, un país sin ley. ¿Qué le parece si al salir hoy todas las luces de los semáforos estén apagados, los señales de alto estén quitados, los rótulos de precaución de velocidades hayan desaparecido? ¿Cómo sería esa ciudad? ¿Le gustaría a usted vivir en una ciudad donde no haya ningún tipo de ley? ¿Por qué, iglesia? Porque fuera un caos tremendo en su vida. Pregunta, ¿necesitamos entonces a los gobernantes? ¿Necesitamos entonces a las autoridades? ¿Necesitamos entonces a las personas que están en cargos públicos que rigen leyes y que gobiernan a las ciudades? Sí, la necesitamos. Dios ha diseñado la sociedad humana para que funcione adecuadamente, teniendo una línea como de autoridad. Romanos 13:1. Sujétese, sométase toda persona a las autoridades. ¿Cuáles, iglesia? Superiores. ¿Y por qué, diga? ¿Y por qué? Porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay, que a usted muchas veces no le parece las decisiones que han tomado, no le parece la forma de gobernar, no le parece las ideas que han tenido, no le parece lo que están tratando de hacer, no le parece, hermanos, le cuento algo, por Dios han sido establecidas. Leo de nuevo, Romanos 13:1. Sométase a alguna persona, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas. Usted puede reclamar del gobierno, aunque usted vaya a ver quemado llanta, aunque usted se vaya en una manifestación, aunque usted manche paredes, son las autoridades en el orden de Dios que Dios ha puesto en ese lugar. Y de lo que está sucediendo, Él lo está ministrando a usted
le está mostrando un carácter. Y si no le parece, sabe que en su corazón que tiene que existir. ¿Cuánto necesitamos que el Señor venga y establezca su reino en este corazón? Tito 3:1. Recuérdales, Iglesia Bíblica, gracia sobre gracia, que se sujeten a los gobernantes. ¿Cómo se logra esto? Solo siendo llenos del Espíritu Santo. Si no, usted va a tener una vida complicada. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Y yo sé que en su mente y en su corazón está esa pregunta: ¿en todo? Ya vamos a llegar. Primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 13, dice: por causa del Señor, ¿cómo tiene que ser, iglesia? ¿Cuál es el motivo por el cual un creyente, un esposo, una esposa, una iglesia se debe de someter los unos a los otros? ¿Por causa de quién? Del Señor. Ahí dice, por causa del Señor. El creyente que conoce a Dios, que conoce su palabra, entonces entiende que es de parte de Él que Él manda a que nos sometamos. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea el rey, como a quién, como el superior. Hebreos 13:17. Obedecer a vuestros pastores. Borramos la palabra. Obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta. ¿Quiénes son miembros de esta iglesia? Miembros. Los que han dicho, heme aquí, los que han firmado. El Señor me va a demandar sus almas, no por las almas de la iglesia que está a las 2 cuadras, no. Son aquellos que han dicho, yo acato, yo acepto, yo he entendido en qué cree Iglesia Bíblica Gracia sobre Gracia. A ellos, obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan como iglesia, con alegría. Como padre de familia cuando le dice a su hijo, vamos a poner que se llama Marciano. Marciano, y está en el cuarto, Marciano, vení. Y usted lleva las 228. Marciano, a la 1. ¿Cómo se siente usted? Pregunta, ¿cómo se siente? Pareciera que usted no tiene ninguna autoridad, porque en la vida real ahora los güirros, los bichitos, los niños, los hipotes, los nenes, pareciera que mandan a los padres. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo que hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es el que, iglesia. ¿Dónde están los alumnos aquí? Alumnos de la escuela, alumnos de la universidad. ¿No tienen ustedes profesores? Deberían de sujetarse a ellos, porque en ese momento ellos son la autoridad. ¿Alguna vez usted lo ha parado a la policía y usted le sale más enojado que él? ¿Y por qué me paró? Porque me vio hispano, ¿verdad? ¿Quién es la autoridad ahí, usted? ¿Quién es la autoridad ahí? ¿Qué pasa? Yo he estado muchas veces delante del juez, yo de memoria me puedo. Llega el policía ahí por donde está el clerk, el que anuncia ahí, el que escribe, y le dice,
Pónganse en pie porque el Señor juez va a entrar. ¿Y sabe qué hace toda la gente? Se pone en pie. Mire qué cosas. Póngase en pie, vamos a leer la palabra de Dios. Así como aquí, se ponen en pie. Fíjense. Allí las rodillas no importan, fíjense. No, y créame lo que uno llega hasta con saco y corbata. Y se peina. No como alguno del jueves. ¿Sabe por qué, hermano? ¿Sabe por qué, hermano? Póngame atención. ¿Sabe por qué, hermano? Porque van a una corte donde ahí está el juez. Pues nosotros estamos delante del jefe del juez, del creador del juez, del que permitió que él tenga ese puesto ahí. Estamos delante del Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Cómo nosotros no lo debemos honrar? ¿Estamos de acuerdo, iglesia? O sea, un creyente se sujeta a Dios, sujetándose a las autoridades puestas en la sociedad, por los humanos. Y también, vamos a pasar al siguiente versículo, es el llamado a la esposa. ¿Dónde están las esposas? ¿No vinieron ahora? Okay. Vamos a hacer unos 25 mensajes solo de esto. Y uno para los varones. Punto número 2. El llamado a la esposa, no del pastor, sino de Dios, para la esposa creyente, o la que dice ser creyente, es las casadas están sujetas a sus, ¿qué, iglesia? Quiero explicar esa S de propios porque uno nunca sabe. Recuerde que Pablo está hablando a la multitud de matrimonios o de personas que estaban comprometidas o casadas en la iglesia. No está diciendo que la mujer se tiene que sujetar a varios maridos que tenga. ¿Verdad? Uno nunca sabe. Uno nunca sabe. Las casadas, y solamente las casadas, estén sujetas a sus propios maridos, así como usted, esposa o mujer, está sujetada a Dios. ¿Estamos entendiendo ese término? Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. No voy a pedir que digan amén. Esto les va a gustar. Las casadas reconocen que Dios ha dejado al hombre como su cabeza. A ver, varón. Las casadas reconocen que Dios ha dejado al hombre como su cabeza. Estoy hablando de un matrimonio creyente. Por orden divina, respetando así el rol establecido por Dios. Cuando la mujer se somete al hombre, está dando gloria a Dios y demostrando obediencia y reverencia, y me faltó la palabra ahí, y temor a Dios. Esa es la forma como Dios ha diseñado el matrimonio. Quiero hacer un punto número 2 de eso. Basado en un matrimonio bíblico. ¿A qué me refiero con eso? Porque la humanidad, la sociedad o algunos hombres han tratado de cambiar el matrimonio o el modelo del matrimonio bíblico totalmente en esta generación que estamos usted y yo. Por eso dice, claro, las casadas mujeres, sexo femenino, reconocen que Dios ha dejado, no dice a la otra mujer, sexo femenino. ¿Cuál es el modelo bíblico del matrimonio? Un hombre
y una mujer. Pueden haber personas, leyes, congresos, simposios, concilios, reuniones de lo que usted quiera hacer, que quieran cambiar cuál es el modelo bíblico del matrimonio, y lo pueden hacer vía leyes, pero nunca van a poder cambiar los decretos que Dios ha establecido desde antes de la fundación del universo. Un matrimonio bíblico está compuesto por un hombre y una mujer. Qué bueno que digan amén. Las casadas reconocen que Dios ha dejado al hombre como su cabeza por orden divina, respetando así el rol establecido por Dios. Cuando la mujer se somete al hombre, está dando gloria a Dios y demostrando obediencia y reverencia, hermana, en Cristo Jesús. Tu hacedor es Jehová de los ejércitos. Tu marido es Jehová de los ejércitos. Tu Señor es Jehová de los ejércitos. A Él mereces primeramente honra, gloria y alabanza. Si tú conoces y tienes el temor a Dios, hermana, entonces vas a sujetarse al varón. Mira, mi amada, ¿por qué cuesta mucho sujetarse? Esa es la pregunta que usted quiere, ¿verdad? ¿Por qué cuesta mucho sujetarse, hermano? ¿Por qué cuesta? Porque hay esposos que han abusado de esta autoridad. El hombre y la mujer por naturaleza, ya vimos, nos cuesta sujetarnos. Tiene que ver para un creyente la intervención del Espíritu de Dios para que Él los controle, para que Él los maneje. Y sucede esto. Hay esposos que han abusado de esta autoridad. ¿Y sabe qué dicen? Hay esposos que repiten constantemente. ¿Ya viste? Dios dice que yo soy tu cabeza y así quieren que se sujete, como dice un pseudo apóstol que anda por ahí. Perdón, pero así dicen, chuchas. Y a los varones perros. O sea, permítame. El esposo tratando a la mujer con esas palabras, diciéndole bíblicamente, tú te tienes que sujetar a mí. Hello. El esposo con un hogar allá en Maryland y el otro hogar aquí en Richmond. Tú eres mi esposa y te tienes que sujetar a mí porque Dios dice, hello. Porque la mujer, escúcheme, se tiene que sujetar bíblicamente voluntariamente. Escuche lo que le voy a decir adelantado para los varones, mis amados varones, esos sufridos hombres. A la mujer le pide Dios que se sujete y al varón te pide que la ames. ¿Cómo te quedó el ojo? Por eso la mujer se tiene que sujetar voluntariamente, permanentemente. Hay esposos que repiten constantemente, ¿te das cuenta? Dios dice que te tienes que sujetar. Y como yo aquí soy el cabeza tuya, no digo la palabra, piénsela. Tienes que hacerlo. Aquí en esta casa son mis chicharrones los que truenan. Muchas nos comportamos insolente, insensiblemente, indolentemente, mal creados
ofensivos e indiferentes. ¿Sabe qué le dijo el sacerdote? Los que vinieron el día de la vigilia escucharon la prédica de Alex. ¿Sabe qué le dijo el sacerdote a Ana? No andes tomando mucho, Ana. Y Alcohólicos Anónimos, hombre. ¿Y sabe qué le dijo el Cana al esposo de Ana? Que no te soy yo suficiente. Yo soy como tener 10, le dijo. Muchos nos comportamos insolentes, insensibles, indolentes, malcriados, ofensivos e indiferentes. Y la mujer quiere un abrazo y se le acerca como los gatos. Y usted lo que hace es meterse las manos a la bolsa y le dice, ya barriste. Somos diferentes. Usted sí vino a la consejería matrimonial, a la reunión que tuvimos. Hermanos, somos un mundo de diferente, unidos por el Espíritu de Dios. Y si nosotros estamos llenos, los vamos a poder someter los unos a los otros. Es la única manera, lo siento. No va a bajar un ángel y te lo va a decir. Ya tienes la palabra revelada. Una esposa no se sujeta cuando su marido voluntariamente o indiferentemente ha entregado el liderazgo a la mujer. ¿Cómo pues? No es lo mismo ser cabeza de la casa que ser el cabezón de la casa. Son dos cosas diferentes. Que solo la cabeza sirve para una buena gorra de marca. Tu esposa no es tu socia. ¿Cómo se va a someter? Malas venezolanas. ¿Cómo? Una esposa no se sujeta cuando su marido vende la primogenitura por un plato de trabajo. Voluntariamente o indiferentemente ha entregado el liderazgo a su mujer. Hágase todo vos. Yo voy a ver el Super Bowl. ¿Se da cuenta que no nada más es así? Varones, a ustedes les toca después. No solamente es, tú te tienes que sujetar porque es un mandato divino. No. Si tú eres el cuidador, el sacerdote, el responsable. ¿Por qué cuesta? ¿O por qué es difícil sujetarse? Porque muchos prefieren que la mujer lidere en casa y en todos los demás ámbitos. Entonces se invierten los roles en el matrimonio y la mujer pasa a ser la cabeza del hogar antibíblicamente y el hombre viene a ser el que maneja el carro. Sí. Y el teléfono. Pregunta, amadas. ¿Les gustaría que su esposo las liderara en el amor y en el conocimiento de Dios? ¿Sabe por qué tienen que decir amén? Porque así es el diseño bíblico. Ustedes tienen que ser amadas. Bueno, amén. Ustedes tienen que ser amadas. Ustedes tienen que ser respetadas. Ustedes tienen que ser consoladas. Ustedes tienen que ser animadas. ¿Cuánto he pecado contra Dios? Yo. Yo soy la cabeza, ya me tenés caliente la comida. Ojalá te hayas pasado de sal. Y usted dígale de salvaje. Escúcheme lo que dice aquí.
Los roles se invierten y la mujer dice, yo mando. Ninguna mujer se va a sujetar o a someterse a un hombre con insultos y con golpes. Recomendación 911. Porque ese no es el modelo bíblico. Hoy vamos a lo que significa, lo que no significa sujeción. Miren cómo toman fotos y anotan. Lo que no significa sujeción es estar de acuerdo en todo lo que tu esposo dice o hace. Y ahí le hubiéramos puesto que no es conforme a la voluntad de Dios. Ay, me siento aburrido. Hagamos un trío. Y le digo, no estamos hablando de canciones ni mariachis. Entonces, Pablo está hablando a una congregación de creyentes. Lo que no significa sujeción es adoptar una religión errónea, sectaria o antibíblica. Lo que no significa sujeción es tolerar abuso físico o verbal, que dice entre paréntesis. Hay un librito, lo puedo mandar a pedir, se llama Me pega porque me ama. Cuenta un pastor que el papá de él le apagaba los cigarros en el pecho a su mamá. Lo que no significa sujeción es la prohibición a opinar. ¿Sabe por qué? Porque ella es la ayuda ¿qué? Ella es la ayuda ¿cómo? ¿La ayuda cómo? Lo que no significa sujeción es que tu esposo te insulte y te tenga como una... Mira esa cocina cómo está de sucia, ¿ves? ¿Qué no te da pena? ¿Y esos zapatos? Y le dicen, yo soy la cabeza, no el cabezón. Lo que no significa sujeción es que te trate como inferior o inútil, porque ¿sabe qué dice la carta a los Gálatas que ya leímos? Que no hay diferencia entre hombre y mujer, la dignidad en cuanto a la salvación. Todos somos iguales delante del Señor. Tú eres, escúcheme mujer, escúcheme señorita, tú eres una preciosa mujer. Tú eres una piedra preciosa. Tú eres una hija de Dios. Tú eres una adornada en Cristo. ¿Alguien dice amén a eso? Tú eres una escogida de Dios. ¿Por qué te denigras? Tú has sido escogida desde antes de la fundación del universo. Y cuando tú decides buscar a tu compañero de vida para toda la vida, hasta que la muerte los separe, espera en Dios. Déjalo que Él te lo envíe. Porque si no, vas a tener que cargar Tylenol porque te va a causar muchos dolores. Como habla el Señor, ¿verdad? Lo que no significa sujeción es que te trate como inferior o inútil. Todos somos iguales delante de Dios. Lo que no significa es que renuncies a tus dones, talentos e iniciativas conforme, escúcheme, sea en
el Señor. Tu valor, mujer, sobrepasa las piedras preciosas. Tú has sido también redimida, salvada. La justicia de Dios en Jesucristo ha sido puesta y te ha cubierto su amor, te ha cubierto su justicia. Eres especial. Eres la niña de sus ojos. Terminando. Lo que significa la sujeción. Es el llamado a reconocer y obedecer gozosamente y no a regañadientes la autoridad y el liderazgo que Dios le ha dado a su esposo. Significa que la esposa es temerosa de Dios y voluntariamente se somete a su marido. La sumisión, no sé qué más iba aquí. La sumisión es la respuesta natural. Escúcheme, hermana en Cristo Jesús. La sumisión es la respuesta natural a un liderazgo masculino amoroso, no cavernícola. ¿Y por qué tengo que sujetarme? Porque Efesios 5:23 dice, porque el marido, pregunta, ¿tu marido a qué te induce? ¿Es tu marido el que te dice, hoy no vamos, hombre? Si estás cumpliendo años, la niña aquí a este lado va a haber carne. Tu marido es el que te dice, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas vendrán por la añadidura. Usted se tiene que sujetar voluntariamente porque es en el amor de Dios. ¡Wow! ¡Wow, hermano! Porque el marido es la cabeza. ¿Por qué tengo que sujetarme? Porque bíblicamente Dios pone un orden en la familia, como lo hace en la sociedad que ya leímos, porque el marido es cabeza de la mujer. Así como Cristo es la cabeza de la iglesia. El ejemplo no es la pareja de al lado. El estándar, la medida, no es cómo viven los Ramírez. No hay nadie de Ramírez aquí, ¿no? De mí están hablando. Uf. No es como vive Margarita y Chabelo. No es como vive el Piojo y la Pulga. La medida, el estándar es como Cristo es o ama a la iglesia. Sujetarse a su marido es reconocer la autoridad que Dios ha depositado sobre él como cabeza de la mujer. Termino en este precioso pasaje que es un tremendo mensaje. Asimismo, vosotras, ladies, están sujetas a vuestros maridos. Hablando de una pareja que el esposo es inconverso. Asimismo, vosotras mujeres están sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Ojo con lo que le voy a decir, hermana. Si tú le empiezas a decir al marido lo que él tiene que hacer, perdiste la autoridad. ¿Sabe qué tiene que hacer? Dobla la rodilla, hombre. Clama para que Dios no te metas, el que no te meta, para que Dios edifique en él, para que Dios ponga en él el querer como el hacer, para que Dios lo transforme a ese hombre. ¿Para qué, hermano? Para que él trabaje en su vida y para que cambie, para que haya una renovación de la mente.
Tú no llegues donde tu marido y decirle, está faltando al rol. No, hermano, doble rodilla, ore, clame para que el Señor haga la obra. Usted dice ahí, así mismo vosotras, mujeres, están sujetas a vuestros maridos, para que también los que no crean a la palabra sean ganados sin palabras. ¿Cómo es eso? Sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Calladita te ves más bonita. Usted vaya a quejarse delante de Dios, haga una alfombra de lágrimas si quiere. Usted no vino a la vigilia, pregúntele a Alex. ¿Cómo clamaba Ana? Y ¿sabe qué? Me encanta ese pasaje. Y Dios le concedió su milagro. Considerando vuestra conducta. ¿Cómo es nuestra conducta? Hoy no le voy a dar de comida, le voy a dar con el látigo del desprecio. Y si le hago comida 3 veces sal, tal vez así se le caen las garrapatas. Los piojos de la hermana. Bueno, considerando vuestra conducta, ¿cómo debe ser la conducta? ¿Cómo debe ser la conducta? Vuestro atavío no sea el externo, ¿se da cuenta? De peinados ostentosos, de adornos de oro. No está diciendo que no se eche desodorante como en algunos lugares, no está diciendo que usted no se bañe, no está diciendo que usted no se arregle, no está diciendo que no se perfume. Bueno, pero ese es otro mensaje. Vuestro atavío no sea el externo, de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno. ¿A dónde está la belleza de la mujer? ¿A dónde está la belleza de la mujer? Y usted, marido, dígale, Señor, ábreme los ojos para ver la belleza de mi mujer. Desde el corazón. Porque ¿sabe qué dice la palabra de Dios? Escúcheme, varones, deleítate con la mujer de tu juventud, como a preciosa gacela, que tus caricias te satisfagan en todo tiempo, porque los cuerpos cambian, fíjese, le cuento, solo los filtros de Facebook se ven iguales o mejores. Bueno, hay veces que falla la luz, pero mire, hermano, su cuerpo ya no es igual cuando lo conoció el susodicho. Vuestro atavío no sea el externo, de peinados ostentosos, de adornos de oro y de vestidos lujosos, sino el interno del corazón. En el incorruptible ornato de un espíritu. Deje gritar, hombre. Muchas veces hacemos una pelea incorrecta. Le echamos doble llave en la puerta cuando no ha llegado. Le apagamos el agua en la bañera cuando está enjabonado. Le escondemos el celular. Se ríen porque lo hicieron. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en el marido. ¿Por qué tú te sujetas? Porque bíblicamente Dios ha dado roles para en el matrimonio, para que la mujer se sujeta o se somete a Dios voluntariamente en amor, confiando que ese hombre se va a equivocar miles de veces, pero Dios no se equivoca. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor. De la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien, sin temer ninguna amenaza. Amén. Gloria a Dios. Vamos a celebrar la cena del Señor.
sino antes, ahí como están, vamos a darle gracias. Oh Padre, gracias por tu palabra, por tu amor, por tu guía, Señor, porque tú lo que quieres es que nosotros reflejemos tu carácter, que nos formemos a tu imagen y semejanza, que podamos tener un matrimonio en victoria, que podamos ser el uno para el otro, que los podamos sujetar los unos al otro, que podamos soportarlos los unos a los otros, que podamos salir adelante los unos a los otros, que podamos vivir conforme a tu palabra dice y pide, Señor. Y tú ya has dado las herramientas. Ahora, Señor, ayúdanos a permanecer y ser llenos de tu Espíritu cada día.